El padre de la inversión, Benjamin Graham, en su libro El inversor inteligente, nos recomendó 7 criterios de calidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir una acción y que esta acción pueda generar unos rendimientos muy altos a largo plazo. ¿Pero querés saber cuáles son? Bueno, quedate hasta el final de este video para descubrirlos. Tener una estrategia de inversión que a largo plazo sea exitosa es muy importante para poder tener una guía de acción y así ser consistente con nuestro trabajo. ¿Y cómo podemos tener esta guía de acción? Bueno, por eso está su asesor financiero favorito. Y en este video van a ver qué cosas Benjamin Graham nos recomendó hace básicamente 80 años para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de invertir en distintos activos. Cabe aclarar que no soy asesor financiero respaldado por la CNB, así que por las dudas aclaro esto. Lo tengo acá el libro, ya lo leí, está hecho mierda, pobre, pero vamos a dejarlo donde va. O uno de los primeros criterios que nos recomienda Benjamin Graham es el tamaño de la empresa, o sea que este tamaño tiene que ser adecuado. Pero primero quiero que entiendan a qué va dirigido el libro. El libro no va dirigido a obtener acciones para mantener un valor durante el tiempo. El libro está dirigido a poder invertir en acciones que vayan a crecer a largo plazo, superando justamente al Mr. Market, al mercado. Para esto necesitamos un tamaño de la empresa adecuado. ¿Qué significa esto? Bueno, en el libro Benjamin Graham nos recomienda que la empresa tenga un mínimo de capitalización de 100 millones de dólares, que en su momento era una capitalización baja, pero bueno, claramente ahora hay que adaptarlo a eso. Y como ya 100 millones de dólares no es nada, entre comillas, claramente para empresas, tenemos que adaptarlo a la situación actual del mundo. Que en mi caso, lo que yo aplicaría es que el mínimo de la capitalización de mercado sea de 1.000 millones de dólares. ¿Para qué? Bueno, primero para que no quedemos en manos de unos pocos inversionistas que puedan vender la acción y que pueda caer al día siguiente. Entonces esto nos va a establecer Entonces esto nos va a dar una estabilidad y que bueno, una cierta seguridad. Pero ¿por qué 1.000 millones de dólares y no 10.000 millones de dólares o 100 millones de dólares o 100.000 millones de dólares? Bueno, porque justamente cuanto mayor es la capitalización, más difícil se le hace a la empresa poder crecer más. Entonces 1.000 millones de dólares va a hacer que a futuro la empresa pueda crecer a un mejor ritmo. Además de que también nos va a asegurar una cierta liquidez para que nosotros podamos comprar o vender estas acciones. Porque una empresa que capitaliza 10 millones de dólares, la liquidez que podamos tener para comprar o vender ciertas acciones va a ser muy mala. Luego en el segundo punto necesitamos un estado financiero sólido. Graham propone lo siguiente: que el activo circulante sea al menos el doble que el pasivo circulante. ¿Qué es el pasivo circulante y el activo circulante? Bueno, si vamos a los estados de balance, vamos a ver que van a aparecer current assets o current liabilities. Benjamin Graham, ¿qué nos dice? Que los current assets sean el doble que los current liabilities. Pero también que nos explica que la deuda a largo plazo tampoco sea mayor a este pasivo circulante, para así tener una cierta solidez en nuestra inversión y tengamos una cierta seguridad frente a alguna quiebra. Pero bueno, en el mercado actual, ¿qué es lo que yo le reemplazaría? ¿Qué es lo que le buscaría? Básicamente dos cosas. Primero, que el free cash flow sea mayor a esta deuda o en su defecto el net income, así nos da una cierta seguridad. Y por otro lado, que el interés que la empresa paga por estas deudas sea menor o igual que la tasa de la Fed. Actualmente creo que está en los 5 puntos aproximadamente. O sea que una empresa que logra tener un coste de capital menor a ese 5% puede llegar a ser sólida a largo plazo. En el tercer punto tenemos la estabilidad de beneficios. En el libro El inversor inteligente propone que la empresa haya tenido un beneficio constante durante los últimos 10 años, lo cual comparto completamente. Ahora, ¿qué tendríamos que ver? ¿Qué es lo que el análisis extra que yo haría? Sería tocar algunos puntos, algunas variables de la economía y ver cómo la empresa se comporta en base a estos cambios. ¿Y cómo podemos hacer ese análisis? Bueno, ya lo veremos en otros videos. Pero básicamente es un análisis de escenarios, ver cómo se comporta la empresa en base a distintas variables. Por ejemplo, la inflación, la tasa de interés de la Fed, etcétera. Muchas cosas que afectan claramente a todas las empresas de un mismo país. Y por lógica, a algunas empresas le afectará más y a algunas empresas le afectará muchísimo menos. En el cuarto punto vemos algo que le hace mucho énfasis en el libro Benjamin Graham, que son los dividendos. En este caso, el cuarto punto sería que tenga un historial de dividendos muy bueno y que durante los últimos 20 años la empresa haya entregado dividendos consistentemente. Pero el problema actual es que muchas empresas no entregan dividendos, entonces nos complica el análisis en base a estos 7 puntos. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que, aclaro, no es una recomendación de inversión, simplemente es lo que yo haría o lo que yo cambiaría en este punto. Es básicamente fijarnos en la generación de valor total de la empresa. ¿Qué incluye esto? Bueno, los dividendos, las recompra de acciones y el valor contable por acción. Esto se hace la suma y se fija de que durante los últimos 15 o 20 años haya sido constante y si es creciendo, bueno, muchísimo mejor claramente. Esta es la buena señal de que nos dice que la empresa a largo plazo va a ser una buena inversión al fin y al cabo, ¿no? En el quinto punto tenemos algo que se compara con el tercer punto. En el tercer punto hablamos de la estabilidad de estos beneficios. Bueno, en este quinto punto vamos a hablar del crecimiento de estos beneficios. Graham propone como quinto criterio de calidad que los beneficios hayan crecido un tercio, o sea un 33% en los últimos 3 años, lo cual estoy completamente de acuerdo, no tengo nada que aclarar. De igual forma nos tenemos que fijar en cómo se estuvo comportando el mercado sus últimos 3 años, porque si hubo una crisis financiera seguramente no veamos un crecimiento
30%, el 33% de los beneficios, por más que sea una empresa buena. Entonces tenemos que tomar claramente todos los criterios con pinzas y ver que el análisis sea un poco más profundo y que no sea nada más algo superficial. Luego en el sexto punto vemos que Graham nos propone un PER moderado, un Price Earning moderado. Graham en su libro propone que el PER no debería ser mayor a 15 veces beneficios. En esto estoy completamente de acuerdo. La empresa no debería estar sobrevalorada a la hora que nosotros compremos. ¿Por qué? Porque por más que el precio no sea un factor determinante, el precio va a decir si nosotros estamos haciendo una inversión muy riesgosa o muy poco riesgosa. ¿Por qué? Porque básicamente vos podés comprar el bono de Argentina, que sabes que es muy riesgoso, pero si lo compras a $1 cuando en realidad el precio actual es de 60, la inversión en riesgo es casi nula a comparación de comprar un bono estadounidense a una cotización de 120, por ejemplo. Ahí estás casi seguro de que vas a perder. Pero ese concepto yo le agregaría el tema de comparar ese PER con la industria actual. Si vemos que actualmente la industria tiene en promedio un PER de, por ejemplo, 20 veces beneficios y nuestra empresa está cotizando a un PER de 25, bueno, primero fijémonos por qué está cotizando ese múltiplo. Por ahí está cotizando ese múltiplo porque se prevé que en los próximos 2 años crezca un 200% la empresa. Pero tenemos que compararlo para saber si las empresas del sector están mucho más sobrevaloradas o mucho más infravaloradas que la acción actual. Pero si tenés alguna duda sobre cómo calcular el PER, quédate en este canal, suscríbete, dale like al video y sígueme en todas mis redes sociales, que estoy explicando todas las semanas un concepto nuevo sobre economía y finanzas. Y además en este canal vas a encontrar un montón de información sobre el mercado financiero y sobre el mundo financiero, que es lo que supongo que a vos te gusta. Finalmente, en el punto 7, Graham recomienda un ratio moderado de precio a valor de los activos. En el pasado se le daba mucha importancia al valor contable, a los activos de cada empresa. Estamos hablando de hace más o menos 1930, 1940. En ese momento se recomendaba que el ratio precio-valor de los activos tenía que ser de máximo un 1,5 veces. Pero actualmente es algo a lo que no se le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque muchísimas de las empresas actualmente no tienen activos valuados por sí mismos. Tienen, por ejemplo, software, tienen, por ejemplo, muchas cosas que son incontables. Por eso mismo, actualmente yo este punto, el séptimo, lo aplicaría de la misma forma que el punto 2, que era de la estabilidad financiera. Yo en este punto vería bien cuál es la fortaleza financiera que tiene la empresa. Por ejemplo, su activo sobre pasivo, su net income sobre el KD, sobre el coste de la deuda, cuánto más le va a costar pagar una deuda, etc. Y que nos dé la tranquilidad a nosotros de que la empresa puede soportar bien cualquier crisis y que puede pagar la deuda a sus acreedores. Así que bueno, ahí tienen los 7 criterios de calidad propuestos por Benjamin Graham. Están adaptados a la época actual, o sea, muchísimos de los criterios que se propuso en 1940 siguen vigentes hasta ahora, pero con algunos cambios. ¿Por qué? Porque el mercado evolucionó y porque tuvo algunos cambios en base a cómo se ven los inversores y cómo la gente ve las empresas. Siendo estas pautas vas a tener una inversión muchísimo más prolija y vas a saber actuar en base a las distintas situaciones del mercado. Así que bueno, no te olvides de darle like, de suscribirte, de decirme en todas mis redes sociales, así me apoyás y bueno, podés entender un poquito más sobre el mercado financiero y cómo esto lo pueden aplicar a su inversión y mejorar la rentabilidad de su cartera. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video.